Bueno, y sobre este asunto, este tema polémico que se ha hablado mucho, se ha escrito más y se va a seguir comentando porque los efectos de todas estas decisiones, bueno, todavía no se resienten, pero ya hay muchos estudios que hablan de daños económicos importantes. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto acompañar esta noche a Alicia Salgado. Es un placer tenerte. Gracias, José Luis. Luis Miguel González, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado. Y Alberto Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Qué Muy gusto, bien. Quisiera tener una primera impresión. Vamos a empezar por el etiquetado. Un nuevo etiquetado que ya estará, se hizo una prórroga, por eso se extiende hasta noviembre. Hay una oportunidad ahí para los industriales, pero ya esto ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que todavía falta mucho que ver con este tema del etiquetado, porque también nos está generando la primera demanda conjunta de los estadounidenses y europeos en la Organización Mundial del Comercio. Y pues se está presentando o pidiendo realmente que no se constituya en una especie de programa que limite las exportaciones también de chocolate, por ejemplo, que esté generando competencia desleal en este caso, porque se estaría propiciando la no entrega de un servicio cuando el etiquetado está absolutamente dirigido al anaquel. Creo que esa es la parte más complicada, porque tú le pones una etiqueta a la torta. Y finalmente, pues también son productos y bienes que tienen alto contenido calórico. Tampoco le vas a poner el etiquetado al agua de horchata, ¿verdad? El que te venden en la esquina y a la salida del metro. Y cuando ves que el grueso de la población de ahí se alimenta, o sea, está dirigido específicamente a una parte de la industria que tiene envoltura, empaque y anaquel. Entonces sí es preocupante, aunque también tenga que ir a las tienditas, ¿no? Pero no, estamos hablando también, Miguel, de frijol, de atún, de leche, de una serie de alimentos que la gente accede cotidianamente y que con este nuevo etiquetado, en este proceso inicial, podrían quedarse sin el producto. Es una apuesta para un cambio cultural desde la burocracia. Evidentemente hay un problema de salud pública, yo creo que no podemos negarlo, no podemos minimizarlo, pero la manera en que se está abordando está llena de burocracia. Me refiero a burocracia en el sentido de alguien desde un escritorio está tomando decisiones. El antecedente, lo contaba un poco Alicia, es la negociación, el diálogo entre autoridad y sector privado dejó mucho que desear. Muchos argumentos que valían la pena fueron dejados de lado. Insisto, no podemos negar que el problema de salud pública es enorme, pero un mal programa, una mala respuesta no va a resolver el problema de salud pública y además va a crear un problema económico. Sí, Alberto. Sí, yo creo que pues el tema del etiquetado hay que verlo como una decisión unilateral del gobierno federal, sin receptividad a los argumentos del sector privado. No les hicieron caso. No les hicieron caso. Creo que es una medida también, limitada, porque para enfrentar el tema de la obesidad, José Luis, que es un problema grave, 1 de cada 3 mexicanos padecen de obesidad. Y para el sector salud representa un gasto del 8.9% del presupuesto. O sea, sí es un problema serio lo que estamos viviendo. Del presupuesto de salud. Del presupuesto de salud. Y bueno, para enfrentarlo necesitamos medidas integrales. Yo creo que el tema del etiquetado pues es un tema muy parcial, que no va a ayudar. Por el contrario, va a destruir marcas, porque no sé si han ido ustedes al supermercado, pero ya comienzas a ver algunas etiquetas, muchos negros, va a haber confusión para el consumidor, y sobre todo también me parece que va a ser triste porque al final de cuentas México se va a separar de la uniformidad que había en cuanto al etiquetado que hay a nivel internacional, o sea, vas a contracorriente. Por eso lo que decía Alicia, hoy la organización, en el foro de la Organización Mundial de Comercio, se hace una solicitud por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, Suiza. De Suiza, para tratar de que pues haya una prórroga, porque además se dice, oigan, ¿cómo van a empezar el etiquetado
para el costo para las empresas, las consecuencias para las empresas en un momento de crisis como es que estamos viviendo, ¿verdad? Pero yo creo que también no solamente es el tema del etiquetado, ¿no? Es esta presentación hoy en la mañana en el Congreso, en el Senado, de una iniciativa que ya había sido presentada el 5 de agosto por el senador Armenta, diciendo que van a incrementar, o la propuesta es incrementar por la caída de la recaudación, pero justificando el tema de salud, que es necesario recuperar dinero para poder tener un buen presupuesto de salud, y te van a subir del 8 al 20-22% el IEPS a este tipo de alimentos. Entonces tú dices, mira, las ineficiencias fiscales siguen existiendo, la circunstancia es difícil, pero el IEPS cuando subieron del 0 al 8%, y esto ocurrió en 2014, creo que desalentó la compra de estos productos 5 días. Y después no pasó absolutamente nada. Y dijeron que con esos recursos nos iban a abrir gimnasios en todos lados, iban a facilitar la seguridad en los parques públicos, ya no iba a haber problema para caminar en las calles, nos iban a poner todo con ese dinero, casi son 8,500 millones de pesos, ¿no? Bebederos en todas las escuelas. Que nunca se pusieron. Y llevamos año y medio de esta administración y seguimos esperando. O sea, 2 años y medio de la pasada y esta también. Entonces, pues mira, seguimos con más de lo mismo. Es la pura hipocresía presupuestal. Luis Miguel, este asunto del etiquetado se cruza con una tendencia que ya empezó en el Congreso de Oaxaca, pero que ya se está adoptando en otros congresos locales también para, de alguna manera, restringir la venta de ciertos productos con una cantidad importante de calorías a los menores de edad. Entonces parece de repente que estamos tomando a la industria o a un sector importante de la industria como el más malo de todos los males y el causante de problemas de salud que tienen, de alguna manera, cruza por ahí, pero no necesariamente es así. Hay una especie de campeonato de ocurrencias. Y hay veces cuando uno dice, bueno, los congresos no producen, son improductivos, pero digo, lo único peor a que sean improductivos es que produzcan muchas ocurrencias. Decía Alicia, está el tema fiscal, la tentación de verlo como una fuente inagotable y yo diría inconmovible de nuevos recursos. Pero lo otro es también ponerlos como villanos. Decía Alberto, es un problema integral, requiere atacar de muchos frentes. Evidentemente hay un tema de educación a los niños, de cuidar a los niños, pero cuidar a los niños yo creo que pasa por detectar los problemas reales, los enemigos reales y no andar inventando enemigos, cuando menos no de una manera tan fácil. Creo que a mí me sorprende para un problema tan complejo la tentación de recurrir a soluciones que son como sacadas, ahora sí, de un anuncio de gelatina, esas que en un minuto está la solución. Sí. Ahora, este tema de lo de Oaxaca es un tema muy serio, José Luis, porque finalmente estás atacando al sector de las misceláneas, 1.2 millones de misceláneas. De por sí, ahorita las tienditas les ha ido muy mal con el COVID-19 y, bueno, se habla de que pueden cerrar hasta 20,000 empresas precisamente porque ha habido una restricción del consumo y se ha afectado, la demanda en las pequeñas tienditas. Ahora agrégale el hecho de que pues restringes uno de los productos que es importante, las golosinas, las bebidas, son más o menos junto con los cigarrillos, son como el 60% de las más ventas. La cerveza. Más la cerveza. 80% de... Y bueno, pues se lo agregas. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a evitar que los niños consuman estas golosinas? Claro que no. ¿A dónde se va a ir ese canal? Pues a la informalidad. ¿Y qué estás haciendo para controlar la informalidad? Porque pues en la informalidad también todos los días se consumen un montón de productos altos en calorías. Nuestros antojitos que tanto nos gustan, pues ahí están en cualquier esquina de la Ciudad de México. ¿Qué se está haciendo para controlar eso? ¿Qué se hace para controlar las pizzas? ¿Qué se está haciendo para regresar la educación física a las escuelas? Que es un tema pendiente. Los niños no tienen, bueno, ahora no están yendo a la escuela,
pero cuando iban, pues no tenían acondicionamiento físico, no tenían deporte, se eliminó la materia. Entonces yo creo que nos estamos quedando a medias con un montón de atavismos, de espejismos que no van a conducir a nada y que sí están, como tú bien lo dices, José Luis, afectando a la actividad productiva. Pero es preocupante que se demonicen, ¿no? Está satanizando a una industria que además genera, no a una, en realidad en la entrega de productos alimenticios y de bebidas de esta naturaleza confluyen 19 ramas, de producción agropecuaria hasta agroproducción y la venta del producto, porque está desde el que produce la harina, el trigo, la soya, etcétera, ¿no? También la caña de azúcar. Estábamos platicando antes del programa, es impresionante, simplemente en caña de azúcar están aproximadamente, o sea, agricultores dedicados a la siembra de la caña, son 500,000 familias. Y de esas, además, que ahorita tienen la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, da la casualidad de que Estados Unidos tiene una extraordinaria zafra y México tuvo una pésima zafra. En consecuencia, ni siquiera le pudimos surtir a Estados Unidos la cantidad que pidió extra, ¿no? La cuota. Y ahora resulta que les está yendo muy bien y aquí están con esta demonización del azúcar, que al grado tal que están estimando una caída de cerca de 700,000 toneladas de producción de azúcar. ¿Y luego qué vas a hacer con esas familias? ¿Las vas a meter a Sembrando Vidas o cómo? O sea, de todas maneras vamos a tener una carga presupuestal, porque existen, porque es un grupo de productores que requiere además apoyo y asistencia. Muchos de ellos no son extensionistas, son pequeños productores. La gran mayoría son pequeños productores. Hoy solamente te tomo este caso, pero lo puedes ver en todas las cadenas. Además está toda la industria de conservas alimenticias en el tema del etiquetado. Y todas tienen algo de sodio, de no sé qué, o sea, de calorías, de hidratos, de carbonos, ese es el punto. O sea, cuando llega un subsecretario a decirte que esta industria y los alimentos chatarra, los charritos podrían ser, son la causa del 50% de las muertes de diabetes en México, se le olvida decir que el otro 50% también es la falta de infraestructura de salud preventiva. Falta de agua. En muchos lugares, Alicia, no hay agua potable, no hay agua donde los niños puedan tener acceso a ella. Que la tomen. Que la tomen. ¿Dónde están los bebederos de las escuelas? A ver, para mí hay dos temas. Uno es la demonización como tal, el no conocimiento de cómo funciona un sector. Suponiendo que el diagnóstico desde la salud fuera correcto, tenemos que la pandemia nos ha enseñado, no puedes tener desconectadas las decisiones de política de salud de las decisiones de política económica. Exacto. Necesitas un conocimiento mínimo, decir, bueno, cómo funciona una cadena de valor, cuánto tiempo se puede llevar en cambiar una fórmula. Al final, mucho de lo que estamos viendo ahorita empezó con un diálogo de muy baja calidad para encontrar soluciones. Soluciones tienen que ver con todos ponen algo. Mi impresión es, nadie está pensando que la industria por generar empleo, generar riqueza, no le tocaba hacer nada. Pero obviamente hacer algo no quiere decir convertirse en chivo expiatorio, no significa inmolarse. Sí. En el mundo hay experiencias exitosas que tienen que ver fundamentalmente con proyectos de mediano plazo para cambiar fórmulas. Si tenemos un problema porque los alimentos tienen muchas calorías, es decir, ¿cuánto tiempo necesita una industria para bajar el número de calorías? Reformularse. Si tenemos que en algunos casos los niños son víctimas de abusos por publicidad engañosa, por estrategias, ¿cómo se puede normar eso? La tentación es prohibir como si al prohibir desapareciera. Me parece muy relevante lo que dice Alberto. Lo que prohibimos en lo formal reaparece aumentado en lo informal. En este momento, lo informal en México es el 60% de la actividad, cuando menos visto desde el punto de vista del empleo. Porque nadie está en desacuerdo en mejorar la nutrición de los chavos. Nadie está en desacuerdo en que tengan una dieta balanceada, nadie está de acuerdo en que hagan ejercicio. Pero aquí el asunto, Alberto, es el cómo se toman estas decisiones. Ahora, lo increíble, José Luis, es que este tema se sigue discutiendo
desde la época de Fox, en el sexenio de Fox fue cuando se empezaron a presentar ya los primeros estudios de la gravedad de la obesidad. Y bueno, pues se habló de las medidas integrales, pero ha faltado un plan integral con una serie de medidas en todos los ámbitos para que al final de cuentas podamos atacar el problema de la obesidad, que es real. Y además, imagínate, es real el que el refresco probablemente sea un actor importante de esta obesidad, porque consumimos 163 litros al año de refresco los mexicanos, imagínate, o sea, somos el primer, en promedio, lo que significa que por uno que tome agua y que está todo 370 entonces, bueno, litros. si es un tema, yo estoy seguro que esa es una de las variables, pero hay muchas variables que tenemos que corregir de manera integral, pero prohibir, cambiar el etiquetado con signos negros en lugar de dar información, digamos, el no atacar, por ejemplo, pues las cooperativas de las escuelas, ¿no? Que es otro tema donde pues ya prohibiste los refrescos, pero tienes la cooperativa en donde hay gorditas todos los días, tamales, galletas, o sea, refrescos. Las agüitas de horchata. Sí. O sea, creo que necesitas un plan integral en varias direcciones y algo que dijo Alicia, educación, 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 educación. Sin educación. Ahora, es evidente que también hay un tema allí sobre la mesa, ¿no? Que también preocupa. Desde el etiquetado frontal, inclusive la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión en el que dice, oye, está muy bien, pero no se trata de que encubras la marca, de que no permitas que anuncien su reformulación, y tercera, que se publiciten, porque finalmente lo único que vas a hacer es no permitir la competencia y la libre concurrencia, y eso es en perjuicio del consumidor, porque no va a poder tomar una decisión en favor de uno u otro producto. Y aparte de todo, sí dijo con toda la claridad que se estaba castigando el anaquel y la publicidad formal. O sea, de cualquier manera, hoy, por ejemplo, la diputada esta que inició con todo el grupo de Morena la iniciativa de ley para prohibir que niños y niñas compren o puedan comprar productos en las tienditas, también está introduciendo este día una iniciativa para que se prohíba la publicidad. No engañosa, no nada, que le digan a la Secretaría de Gobernación que los niños y las niñas no pueden ver que se les venda un refresco. O sea, de por sí están dañando fuertemente, se ha dañado fuertemente la industria de la publicidad en nuestro país por una serie de cambios que ha tenido. No, pues ¿a dónde quieren llevarlo, no? Si de eso vive muchísima gente, necesita vender, necesitas impulsar el consumo. Miguel, ¿no crees que esto también pasa por un asunto de derechos y de libertades? Absolutamente. Es por un lado el tema de competencia, por otro lado yo diría es la libertad de elegir, pero en última instancia pasa todo esto de derechos, de libertades, por calidad en la forma que se toman decisiones públicas. A mí lo que me parece increíble es que decisiones que tienen tanto impacto económico, impacto de salud, se tomen tan rápido, tan a la carrera. Decía Alberto, llevamos muchos años discutiendo el tema, mínimo 15 años, mínimo. Y como si no hubiéramos aprendido lo que se puede, lo que no se puede hacer. En el mundo este tema está abordándose, yo diría, prácticamente no hay país de un tamaño parecido a México que no haya tenido este tipo de discusiones. Parecería que no podemos aprender de ningún país, que no podemos aprender de los últimos 15 años. Sabemos, como dices tú, que parte de la solución implica derechos, implica libertades, implica obligaciones, también hay que decirlo. Yo diría, para mí las soluciones todos ponen. La autoridad tiene que hacer un esfuerzo en el tema educativo, en el tema de espacios públicos, la industria tiene que hacer un esfuerzo. También es cierto que nos habíamos acostumbrado a un ritmo de cambio muy lento que no correspondía a las necesidades de la sociedad, pero lo cierto es que no tenemos derechos, no tenemos libertades, pero tampoco asumimos las obligaciones. En ese sentido es un cóctel muy explosivo. Bueno, y quien tendría que normar y entrarle a esas obligaciones, como ya lo hemos platicado aquí en los últimos minutos, como los espacios para hacer ejercicio, como garantizar el acceso al agua potable, bueno, eso sigue rezagado. Y mientras se le sigue cargando la mano a un sector que paga impuestos, genera riqueza,
genera fuentes de empleo, en fin, y ese parece ser la tendencia, como estamos viendo en Oaxaca y como ya varios congresos ya levantaron, y ahora va a generar más va por ahí toda esta intención. Es que es un expediente fácil, José Luis, el entrarle al negocio formal y golpear al negocio formal, porque son empresas, ¿por qué estas empresas ganan tanto dinero, verdad? El propio el presidente ha dicho que las empresas no tienen que ganar demasiado dinero. Bueno, pues yo creo que sí tienen que ganar mucho dinero, y estas empresas pues ganan dinero, pero también, como dice Alicia, pagan impuestos y generan muchos empleos. Entonces, pues es fácil, es un expediente muy fácil golpear al sector industrial. Yo creo que el sector industrial ha hecho un gran esfuerzo para tratar de colaborar. Hablabas de la reformulación, Alicia, que sí hay muchos productos reformulados, pero bueno, creo que todavía podría haber colaborado más, como lo dice Luis Miguel, pues realmente la industria quería colaborar. A mí me enseñaron un estudio, pues la gente de la Concamín, relacionado con todas las variables que se les entregaron al gobierno de los riesgos que había, y pues no hubo ninguna respuesta concreta, y el problema es que pues al final de cuentas estamos repercutiendo, afectando marcas, deteriorando la publicidad, deteriorando el mercado de la publicidad, el mercado en general, la economía. ¿En qué momento? ¿No? La inversión, relación comercial. ¿Y en qué momento? Impuestos. En un momento en el que México tiene una contracción económica importante, ya lo veíamos hace un momento, más de 1 millón de empleos se han perdido en los últimos 5 meses, y en ese escenario viene esto. Pues ya te imaginas cuántas chocolaterías van a quebrar. Bueno, gracias Alberto. Pues José Luis, como siempre, un gusto. Alicia Salgado, gracias, un placer estar con ustedes, y también, desde luego, el más importante, usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Buenas noches.